Bueno, entonces, estamos grabando la clase de hoy con tercero primera. Vamos a continuar trabajando con las actividades de biomoléculas. Vamos a hacer el punto 1b. Y acá tenemos un ejemplo de mapa conceptual. El siguiente esquema corresponde a un mapa conceptual que organiza los conceptos globales más importantes aprendidos. Utilizarlo a modo de ejemplo para construir tu propio mapa conceptual. Utiliza los conceptos presentados a continuación y otros que creas necesarios. Bueno, acá tenemos un mapa conceptual sobre las biomoléculas. Se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Y acá tenemos algunos ejemplos. Carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas. ¿Sí? Y las inorgánicas, agua, sales minerales, gases. ¿Está? Esperen que tengo que poner acá. Ahí. Bueno. Entonces, con todas estas palabras que tenemos acá abajo, almidón, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, fosfolípidos, ADN, proteínas, enzimas, ARN, celulosa, tendríamos que armar un mapa nuevo a partir de todas estas palabras. Ustedes lo que yo les recomiendo que hagan es, usando este mismo que ya está, ustedes le vayan agregando todas estas palabras a este mismo. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de carbohidratos, ¿con qué palabras los podemos asociar a los que están acá? ¿Cuáles serían los carbohidratos acá? Fíjense que la palabra carbohidrato ya está, ¿sí? Ya la tenemos acá. Entonces, dentro de los carbohidratos o hidratos de carbono, ¿con cuáles de estas? Celulosa, perfecto. La celulosa dijimos que está presente en las paredes celulares de las células vegetales. ¿Está? Y después, ¿cuál puede ser otra que se relacione con hidratos de carbono? El almidón, ¿sí? Entonces, de hidratos de carbono, esto obviamente lo van a tener que hacer más grande, sacan dos flechitas y ponen los ejemplos. Que hay alguien que me quiere escribir Bueno, ponen almidón y celulosa. Y acá pueden dar alguna explicación sobre cada una. El almidón, por ejemplo, está presente en las papas. Y la celulosa, como dijimos, está presente en las paredes celulares de las células vegetales, ¿sí? Después los lípidos. ¿Qué palabra de acá se relacionaría con lípidos? ¿Las enzimas? No. Las enzimas son proteínas. Entonces las proteínas las tenemos que relacionar con las enzimas. ¿Sí? Fíjense que acá está fosfolípidos. Ya se los está diciendo la misma palabra. Los fosfolípidos son lípidos. Entonces se relacionan con esto. Entonces acá yo sacaría una flechita y pondría fosfolípido. Ejemplo de lípido. Y los fosfolípidos formaban parte también de las membranas plasmáticas. ¿Sí? Fíjense que estaban acá está el fosfolípido, ¿ven? Que formaban micelas, ¿se acuerdan? Que las patitas que son ácidos grasos estaban todas unidas entre sí porque le tenían miedo al agua, ¿se acuerdan de eso? Que era la parte hidrofóbica. En cambio, la parte celeste que representaba el grupo fosfato era la parte hidrofílica que tenía afinidad con el agua. Por eso se agrupaban de esta manera. ¿Está? Entonces, acá pueden nombrar estas características de los fosfolípidos, ¿sí? Los ácidos nucleicos, ¿con qué palabras que tenemos acá los podemos relacionar? A ver.
ADN. ADN, perfecto. ¿Y cuál más? ARN. Muy bien, los dos. ADN y ARN. Entonces sacamos la flechita de acá, ponemos ADN y ARN y al lado alguna breve explicación de cada una de estas moléculas, ¿sí? El ADN lleva la información genética, ¿sí? Tiene la información genética, y el ARN la transcribe, la copia y la transcribe para la producción de proteínas, ¿está? En sencillas palabras, eso sería lo que tienen que hacer acá en esta. Toman este mismo mapa, le agregan estos conceptos y desarrollan un poquito sobre cada uno. Igual acá les puse cómo hacer un mapa conceptual. Sí, acá les doy el consejo para que lo lean y se guíen cómo lo tienen que hacer. ¿Está? En el punto C, define cada molécula y da un ejemplo o menciona qué estructura construye. Monosacárido. Para poder saber qué era un monosacárido, voy a tener que volver al principio de la información. Ya tenemos acá. Monosacáridos, ¿sí? Mono quiere decir uno. Sacáridos se refiere al azúcar, al hidrato de carbono del que estamos hablando. En este caso, los monosacáridos pueden ser glucosa, fructosa y ribosa, ¿sí? Y acá tienen una característica, son los carbohidratos más simples, están compuestos por una sola unidad de azúcar. Bueno, esta explicación para definir qué es un monosacárido, pueden tomar esto y transformarlo con sus palabras, ¿está? Entonces, volvamos acá. Monosacárido, 2 puntos, escriben esa explicación. Polisacárido, en cambio, si mono es 1, poli, ¿qué quiere decir? Varios. Muy bien. Entonces, los polisacáridos van a ser la unión de muchos monosacáridos. Muchos monosacáridos van a formar una molécula mucho más grande, como puede ser la celulosa, el almidón, el glucógeno. Entonces, en polisacáridos van a notar esas características. Después tenemos séridos y fosfolípidos que se refieren a los lípidos. Entonces, vamos a ver las informaciones de estos para poder definirlos. Acá teníamos los fosfolípidos, los triglicéridos. Fíjense que acá está la parte que dice séridos, ¿ven? Lo vamos a resaltar. Entonces, van a leer triglicérido para poder explicar qué sería un sérido. En realidad, si tomamos uno solo de estos, va a ser el sérido, ¿sí? Pero como está el tri acá adelante, se refiere a que hay 3 ácidos grasos. ¿Está? Acá tiene la explicación de ácidos grasos. Entonces, los séridos van a ser ácidos grasos y explican algunas características de las que mencionan acá. Bien. Bueno, y fosfolípidos ya los habíamos mencionado, ¿sí? Que tenían una parte amiga del agua, hidrofílica, y otra parte hidrofóbica. Bueno, después tenemos nucleótido y ADN. Nucleótido y ADN están relacionados. Esto tenemos que volver a rever los trabajos anteriores. El trabajo 1, por ejemplo. ¿Se acuerdan qué era el nucleótido? El nucleótido estaba formado por las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. ¿Se acuerdan de esos nombres? Sí, sí. Sí. Entonces, los nucleótidos sería la estructura que va. Anabel, me estás escribiendo la pantalla.
Bueno, ahora esperen que pongo dejar de compartir, así se borra. Ahí está. Ahora comparto de vuelta. Ahí está. Bueno, entonces los nucleótidos serían las estructuras más pequeñas que van a formar al ADN, ¿sí? La unión de muchos nucleótidos me va a dar forma a la molécula de ADN y también a la de la ARN según el azúcar. Acuérdense que en la molécula de ADN teníamos la desoxirribosa, que era el azúcar, en cambio en la molécula de ARN teníamos ribosa, nada más. Eso era la diferencia. Pero el nucleótido, recordemos que estaba formado por la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Eso tienen que explicar. Y en el ADN, ya supongo que lo tienen que decir con sus propias palabras. ¿Qué pondrían en el ADN? A ver. Y es una molécula que, ¿qué? ¿Nadie se anima? Bueno, el ADN es la molécula que tiene la información genética. ¿Sí? Eso tienen que poner. En todo caso, vuelvan a ver el trabajo 1, donde se habla de los nucleótidos y el ADN. ¿Está? Para hacer estos puntos. En el punto D, observa los siguientes modelos y analiza cuál será la estructura de organización de los lípidos al estar en contacto con el agua. Acá tenemos A, B o C. ¿Cuál de estas formas adoptan los lípidos cuando están en contacto con el agua? ¿Qué les parece? A ver. La B, profe. Perfecto, la B. ¿Por qué? Porque acá está formando una micela, como estaba acá en el dibujito de arriba. Esta, ¿ven? Esta es la micela que forman los lípidos cuando están en contacto con el agua. Dan esa explicación. ¿Y por qué pasa esto? Porque está la parte hidrofóbica que le tiene miedo al agua, ¿sí? Y la parte hidrofílica que tiene afinidad con el agua. Entonces se agrupan de esta manera, escapando del agua. Bien. En el punto E, ¿cuál es la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados? Eso lo teníamos en un cuadrito acá al principio. Acá. Los ácidos grasos saturados y los insaturados. Entonces, en este cuadro comparativo, ustedes van a ir viendo qué diferencias tienen. Si lo vemos en estructura, tenemos que el insaturado tiene un doble enlace en esta parte. Ven que acá, en este dibujito, cambia su forma. ¿Sí? Estas dos moléculas se están uniendo por doble enlace. En cambio, en el ácido graso saturado no hay dobles enlaces. ¿Ven? Son todos lineales. Y acá tienen algunas características. Los átomos de carbono se unen entre sí mediante enlaces simples, que es lo que acabo de decir. En cambio, en el otro tiene un enlace doble. ¿Sí? Después, lo que cambian serían los puntos de la temperatura en el estado. Algunos están en estado líquido, según la temperatura, y otros en estado sólido. Acá habla de los puntos de fusión. ¿Qué quiere decir punto de fusión? ¿Alguien lo vio eso en físico-química? Los puntos de fusión. ¿No? Bueno, cuando un elemento pasa de estado sólido a líquido, ¿sí? O al revés, de líquido a sólido, van cambiando estos puntos que tienen que ver con la temperatura en el que se encuentra el material, el elemento, ¿sí? Entonces, sus puntos de fusión son elevados y con consecuencia a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido, ¿sí? Acá da algunos ejemplos de ácidos grasos, ¿sí? Estado sólido, o sea, tiene que tomar la temperatura de más de 63 grados para que pase a estado líquido.
Si no, a temperatura ambiente está en estado sólido, a eso se refiere. En cambio, el insaturado, sus puntos de fusión son bajos, debido a esto suelen ser líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? Por ejemplo, vieron que el aceite a temperatura ambiente es líquido. En cambio, la manteca, ¿vieron la manteca que usamos para comer pan? Bueno, eso está en estado sólido, a temperatura ambiente. En cambio, el aceite está a temperatura, al estar a temperatura ambiente, es líquido. Esas son diferencias, ¿sí? Y después habla del consumo. Un alto consumo de estos produce acumulación de colesterol en las arterias. Sí, o sea, ¿qué riesgos nos trae consumir muchos de estos ácidos grasos? Y en cambio, en su consumo moderado reduce el riesgo de arteriosclerosis, que es esto de la acumulación de colesterol en las arterias. Entonces, comer manteca, mucha manteca, nos va a traer estos problemas de colesterol alto y se nos puede acumular en las arterias, ¿sí? En cambio, hay aceites, por ejemplo, el aceite de oliva, que es muy beneficioso para la salud, su consumo no nos va a traer estos problemas. Esas son las diferencias que tienen que analizar acá. ¿Se entendió más o menos lo de los ácidos grasos? Sí. Bien. Vamos a empezar ahora con la actividad 2 sobre la membrana plasmática y tenemos un videíto. Esperen que vamos a ver cuánto dura este videíto. Está medio lento esto. I was made for you, baby. Cada célula es una unidad autónoma, relativamente independiente, rodeada por una membrana que regula el paso de sustancias hacia el interior y hacia el exterior. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es esencial en la vida de la célula. No solo define los límites de la célula, sino que además permite que ésta exista como una entidad diferente de su entorno, regulando el tránsito de sustancias hacia afuera y hacia adentro de ella. En este video conoceremos a la membrana celular, una estructura dinámica y fluida. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Como todas las membranas biológicas, la membrana plasmática es una estructura dinámica y fluida formada por fosfolípidos y proteínas. En las células eucariotas hay membranas internas similares a la plasmática que definen los compartimientos y las organelas, lo que permite mantener las características distintivas de cada estructura y del citosol, la fracción del citoplasma rica en proteínas, libre de organelas. La membrana generalmente está rodeada de un medio acuoso y, en consecuencia, las células de fosfolípidos se disponen en una bicapa, con sus colas hidrofóbicas apuntando hacia el interior y sus cabezas hidrofílicas apuntando hacia el exterior. Según el modelo del mosaico fluido, la bicapa lipídica es fluida y algunas proteínas de la misma pueden desplazarse lateralmente de manera que la estructura en mosaico de fosfolípidos y proteínas cambia en el tiempo. Las capas interior y exterior de la membrana celular difieren de manera considerable en su composición química. En general, tienen concentraciones diferentes de distintos tipos de lípidos y además la composición proteica de las dos capas también es diferente. Las proteínas que se encuentran ancladas en la membrana y salen hacia ambos lados, también denominadas proteínas integrales de membrana, tienen una orientación espacial definida. A su vez, existe otro grupo de proteínas, denominadas proteínas periféricas, que no atraviesan la bicapa lipídica, sino que se unen a una u otra cara de la membrana mediante interacciones con otras proteínas.
Las cadenas de carbohidratos que sobresalen de la cara exterior de la membrana, unidas a lípidos y proteínas de membrana, están implicadas en la adhesión de células entre sí y en el reconocimiento de las moléculas en la superficie de la membrana. Algunas de las proteínas que se encuentran en la membrana son enzimas, ya que catalizan determinadas reacciones químicas. Otras son receptores, implicados en el reconocimiento y la unión de moléculas señalizadoras que vienen desde el exterior de la célula, como las hormonas o elementos de la matriz extracelular que les permiten a las células responder a señales ambientales. Finalmente, otras funcionan como proteínas de transporte, con papeles críticos en el movimiento de sustancias a través de la membrana. En las células eucariotas, todas las membranas, incluidas las de las organelas, tienen la misma estructura general. Pero si se comparan membranas de distintos tipos celulares, se pueden encontrar diferentes clases de lípidos y, en particular, diferente cantidad y tipos de proteínas y glúcidos. Estas diferencias en la composición química confieren propiedades especiales a la membrana de distintas células y organelas, que se relacionan con las funciones que cumplen cada una de ellas. En próximos videos sobre biología celular seguiremos aprendiendo sobre las diferentes estructuras. Bueno, entonces, lo importante que tenemos que ver acá es la membrana plasmática, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora. La membrana plasmática, barrera receptiva, comunicativa y semipermeable. Fíjense que en el video se mencionaron algunas características. Estaba formada por lípidos, por proteínas, por hidratos de carbono, que son todas las biomoléculas que estuvimos mencionando en los trabajos anteriores. Ya sabíamos que dentro de la célula, dentro del núcleo celular, estaba el ADN, ¿sí? Y todo lo demás que forma la célula es a partir de estas biomoléculas que estuvimos trabajando, ¿sí? ¿Qué características tiene la membrana plasmática de la célula? Fíjense que acá dice recibe información del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor de la célula pasan muchas señales que la célula tiene que captar. Entonces, en la membrana plasmática van a haber receptores. Esos receptores celulares tienen que captar una información específica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando uno quiere abrir una puerta, tiene que usar una llave específica. Si usa otra llave, la puerta no va a abrir. Entonces, con los receptores de la membrana plasmática pasa lo mismo, ¿sí? Si la señal es complementaria con ese receptor, entonces va a haber una respuesta celular. Bien, eso sería una de las características de la membrana, que recibe información del medio, pero como hay tanta información alrededor, solamente tiene que entrar la información específica en su receptor, o sea, la llave en la cerradura. Si la llave no encaja, no va a haber nada, no va a pasar nada. Entonces tiene que ser algo específico, ¿está? Otra característica es entrega información al medio, ¿sí? O sea, recibe información, pero también envía información, ¿está? ¿Por qué? Porque puede ser una célula que produce hormonas, que eso después lo vamos a ver más en adelante. Las hormonas son señales químicas y van a ir a actuar a otra célula, ¿está? Esta información que se recibe también viene de otras células, ¿sí? Es lo que se llama comunicación celular. Se envían señales químicas a través de la sangre, ¿sí? Por la sangre van a viajar estas informaciones, ¿sí? En el caso de que sean señales locales, que eso lo vamos a ver en el próximo trabajo, son en el lugar, o sea, en el medio en donde están. Otra característica es que tiene permeabilidad selectiva, ya que controla la entrada y salida de la célula, o sea, lo que entra y lo que sale de la célula. Eso es la permeabilidad selectiva.
Hay algunas sustancias, por ser más pequeñas, que pueden atravesar la membrana plasmática, y otras sustancias, como al ser un virus, por ejemplo, que quiere entrar a la célula, es algo muy grande, entonces hay otro tipo de movimiento para que ingresen estas estructuras más grandes. ¿Sí? Bueno, y en esta actividad, nos van quedando 7 minutos, analiza el esquema que aparece a continuación. Después, señala cuál de las 3 interacciones de la membrana plasmática con su medio representa. Explica. Entonces, estos circulitos con la flecha hacia adentro, ¿qué me están queriendo decir? ¿Qué entienden ustedes acá? ¿Qué es lo que estará pasando? Tenemos la membrana plasmática y ¿qué pasa con esto? Con el circulito amarillo. ¿Lo entienden? Ustedes tienen que pensar qué es lo que está pasando en la membrana plasmática. Con todo lo que ya dijimos antes, acá arriba, ¿sí? Recibe información, entran y salen sustancias. Bien, entonces, acá en la cruz, por ejemplo, vieron que la flecha viene y se va. O sea, es alguna sustancia que no pudo ingresar. ¿Ven? Y acá hay sustancias que están dentro de la célula que quieren salir. Después hay sustancias que entran, la flecha que cruza la membrana quiere decir que están ingresando, ¿sí? Y esta ya ingresó. Entonces, ¿cuál de las 3 interacciones está representando esto? O sea, ¿cuáles eran las 3 interacciones? ¿Que recibe información, que envía información o que entran sustancias? Entonces, para mí es que entran sustancias. Analiza el esquema que aparece a continuación, señala cuál de las 3 interacciones de la membrana con su medio representa. Esto representa a la permeabilidad selectiva, que controla la entrada y salida de sustancias de la célula. Esto entonces sería la permeabilidad selectiva. Hay sustancias que pueden pasar fácilmente, hay otras sustancias que no. ¿Ven? A eso se refiere el esquema. Eso nada más tienen que explicar acá. Bueno, ahora vamos a ver específicamente qué biomoléculas forman parte de la estructura de la membrana plasmática. Ustedes van a leer el texto, van a ver que se menciona el modelo de mosaico fluido. Fíjense que acá te explica qué científico lo propone. ¿Sí? ¿Por qué le ponen modelo de mosaico fluido? Por la cantidad de moléculas que forman a la membrana le da una estructura de visión como si fuera un mosaico. ¿Sí? Y fluido porque está en movimiento. Entonces, acá tenemos características principales de las biomoléculas que forman a la membrana. Tenemos el colesterol, que forma parte de los lípidos, que eran fosfolípidos, ¿ven? Acá tienen la parte de fósforo, y las colitas eran los ácidos grasos, que tenían miedo al agua, por eso se agrupaban de esta manera. Y por eso le dan la forma de doble capa, ¿sí? Es doble capa porque acá tenemos una capa de fosfolípidos, abajo tenemos la otra capa de fosfolípidos. Se agrupan entonces de esta forma para alejarse del agua, estas estructuras. Y después alrededor tienen incrustadas proteínas y glucoproteínas. ¿Qué quiere decir glucoproteína? Que tienen hidratos de carbono.
o glúcidos, ¿sí? Y después hay distintas clases de proteínas, por ejemplo, una proteína integral, ¿sí? Su función es de transporte de sustancias. Fíjense que acá hay como una especie de canal por donde pueden pasar sustancias. Bien. Acá seguimos mirando y tenemos más proteínas. Proteínas periféricas, ¿sí? Entonces, en todos estos esquemas, más en la información, vamos a ver exactamente qué biomoléculas son las que están formando la membrana. Observa la siguiente imagen, luego copia la tabla que aparece a continuación y complétala. Acá tenemos biomolécula A. ¿Cómo es el nombre y cómo es la característica? Vamos a buscar la A. Está indicando a esta estructura. ¿Qué estructura será la A? Lípido. Bien, en este caso fosfolípidos. Entonces ponen fosfolípidos y ¿qué característica tienen? Los fosfolípidos tenían una zona hidrofílica y una hidrofóbica. La zona hidrofóbica era que le tiene miedo al agua, la hidrofílica no. Por eso tienen esa forma, se agrupan de esta manera. Bueno, queda menos de 1 minuto. ¿Qué es lo que tienen que terminar de hacer entonces? El punto A de membrana plasmática, todo lo anterior ya lo habían entendido. Y el punto B de completar este cuadrito, con los nombres de cada uno. A, B, C, D y E. Si no se acuerdan qué era cada uno, vuelven a mirar estos esquemas que tienen acá arriba. Y tienen acá algunas características para explicar en esta parte de características. ¿Esto se entendió? Sí, profe. Sí. Sí. Bien, Sí. lo que falta lo seguimos la próxima. ¿Cuáles son los tipos de transporte celular? Lo seguimos la próxima. Pongo dejar de compartir y voy a ir al chat antes que se me borre, que quiero copiar todos los...